diálogos mantenidos con el régimen. El Frente Económico ha confirmado que el beneficio que la ley significa para los contribuyentes implicará además un ingreso para la caja fiscal este año de alrededor de 500 millones de dólares. Este tema es la materia de nuestra siguiente entrevista. Virgilio Hernández, dirigente político, subsecretario de Gobierno, asambleísta constituyente, asambleísta de Pichincha por Alianza País, miembro del CAL, integrante de la Comisión Legislativa de Régimen Económico. Asambleísta Hernández, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes. Bueno, dábamos cuenta en la nota precedente que el informe fue aprobado por unanimidad, sin oposición, de los legisladores de la oposición política, valga la redundancia, en la Comisión de Régimen Económico. Sí, efectivamente, la tarde de hoy la Comisión de Régimen Económico aprobó por unanimidad el proyecto en el que se debatieron varios temas, existieron algunas modificaciones, pero finalmente el proyecto se aprobó. Y se aprobó porque entendemos también, y eso se deja constancia incluso en el informe final, que hay una situación extraordinaria, que hay una situación de dificultad económica, y como hay esa situación de dificultad económica, precisamente se hace y se busca que a través de la remisión puedan, en este caso, las personas acogerse y pagar su obligación al 100%. Eso sí es importante decir, no se perdona los impuestos, el pago de los impuestos. Tienen que pagar el 100% de su obligación tributaria, pero lo que se hace remisión es de los intereses por mora, de las multas, de los recargos que pudieran existir. Por ello, después de analizar y discutir, la Comisión aprobó por unanimidad este proyecto, que será tratado la siguiente semana en el informe para primer debate, y con seguridad ya la próxima semana también se tendrá un informe para segundo debate. Asambleísta, y en ese sentido, clarificar un poco más para hablar del alcance de este proyecto. Bueno, usted ya lo ha citado, pero de pronto pueden quedar todavía las dudas. ¿Quiénes se benefician de esta iniciativa como tal? Bueno, este es un proyecto muy amplio. Este es un proyecto que tiene que ver con impuestos nacionales administrados por el SRI. En total estamos hablando de 21 impuestos. Si uno trata de encontrar los beneficiarios por provincia, vamos a ver que hay beneficiarios desde la provincia de Galápagos, que podría existir 5.000 potenciales beneficiarios, pero también hay beneficiarios, o la mayor cantidad de beneficiarios estarían en la provincia del Guayas, que hay más de 411.000 beneficiarios. ¿En el caso de Pichincha? En el caso de Pichincha son más de 300.000 los que podrían ser potenciales beneficiarios. ¿Por qué digo potenciales? Porque este es un proyecto que lo que establece son las condiciones para que las personas que voluntariamente quieran acogerse, lo hagan. Y cuando digo voluntariamente, es esto, o sea, quienes tengan en este momento obligaciones pendientes, sea que esas obligaciones incluso estén judicializadas, incluso podría darse el caso que existe sentencia ejecutoriada, pero que hay un recurso extraordinario de revisión. Incluso en ese caso, también la persona puede acogerse a lo que establece este proyecto de ley, de tal forma que hay un amplio número de beneficiarios. Obviamente, y esto también hay que decirlo con claridad, sobre todo aquellas personas, aquellas sociedades que tenían mayores obligaciones, que tenían multas importantes, ahora con el requisito que previamente paguen el capital, que paguen la obligación, el impuesto, van a tener esta remisión de lo que tiene que ver con intereses de mora, multas y recargos. Dentro de estos 21 impuestos que usted mencionaba, nos referimos entonces al IVA, al impuesto a la renta, ahí precisar. Sí, por supuesto, entre los impuestos, digamos, los principales. Las matrículas de los vehículos, me imagino que debe estar exacto, ahí, ¿no? Exacto, todos los impuestos administrados por el SRI. Que son los más conocidos, estos que hemos mencionado. Los que más hemos mencionado, impuesto a la renta, que es el más significativo, el ICE, IVA, circulación de capitales, impuesto a la salida de divisas, multas, en general. O sea, estos son los más conocidos y básicamente hay que decir que en este momento
Este proyecto son aproximadamente 6.000 millones los que se tendría que cobrar, pero de esos 6.000 millones, 3.000 millones son multas. Entonces, sobre eso es que efectivamente podría operar el proyecto. Pero el Estado, con eso que usted nos dice, el Estado, de esos 6.000 millones que debería ser, es una plata que ahora se requiere por la situación económica derivada de la baja del precio del crudo y la apreciación del dólar. Esos 6.000 millones de dólares requiere la caja fiscal. ¿Por qué no insistir en el cobro de esa plata y solamente se quiere cobrar la mitad? No, a ver, el tema es que esto efectivamente se podría, y es lo que persigue el Estado. ¿Qué es lo que pasa? Y hay que decirlo también, que el poder cobrar podría demandar varios años incluso. Por los juicios de coactiva, dice usted. Incluso, claro, algunos de estos procesos ya están judicializados y podría demorar años el cobrar. Por eso es un tema atípico. Es atípico, por un lado, porque se está condonando a quienes tenían intereses, multas y recargos. Se les está condonando. ¿Con qué objeto? De que puedan pagar. Por eso también no se acogió el planteamiento de que podamos ampliar el plazo, de que se pueda poner 90 días, de que se pueda poner incluso, hay quienes pretendían 6 meses o un año. Tiene que ser 60 días para el 100% y hasta 90 días para el 50%, hábiles. 60 días hábiles, sin que fines esto de semana también ni es feriados. importante. Con lo cual estamos hablando de 3 meses en la práctica que tienen, porque algunos dicen no tienen cómo, no, esta era una ley que no estaba pensada, por lo tanto no tienen provisión de estos recursos. Hay que decir que en primer lugar tenía que constar en el presupuesto de las empresas, de las sociedades como contingente. Eso hay que señalar en primer lugar. Segundo, en la práctica van a tener 3-4 meses, porque mientras se discute este proyecto, que seguramente y saben así que las condiciones hacen que este proyecto vaya a ser aprobado, también hay un tiempo que se gana y luego hay en la práctica 3 meses para que puedan cumplir. Por eso no aceptamos ampliar el plazo, porque también de otro lado se busca que esos recursos puedan estar lo antes posible para que pueda ser en beneficio de todo el país. Con este proyecto, como se ha dicho, se pretende recoger 500 millones adicionales, es decir, a los 1.200. Ya estaba en el presupuesto del Estado 734 millones que se iba a recuperar, más los 500 serían los 1.200 que en general se va a recuperar con este proyecto. Ahora bien, por el carácter de urgente en materia económica de este proyecto, bueno, no ha existido los tiempos de alguna manera holgados como para poder socializar. Sin embargo, ustedes han cumplido con este proceso. Ya en territorio se han recogido diversas observaciones y planteamientos. ¿Cuáles son los principales cambios que figuran ya en el documento final que sería conocido para primer debate? Ya, a ver, sí, efectivamente, a pesar del corto tiempo y que incluso el proyecto fue calificado la semana anterior, justo antes del Viernes Santo, sin embargo, se estuvo ya en la provincia de La Suay, también estuvimos en las ciudades de Guayaquil, Manta, Puerto Viejo, y se pudo conversar con distintos sectores. Existieron ahí varios planteamientos. El primero, el referido al tema o lo que tiene que ver con la ampliación del plazo. Por las razones que aquí he expuesto, no se ha aceptado el tema de la ampliación del plazo. ¿Se mantiene tal cual en los plazos? Se mantiene el plazo que está previsto en el proyecto original. Un segundo elemento que fue y que se planteó es el que tiene que ver con la posibilidad de un cruce de deudas. Eso se ha quedado la comisión, que vamos a tener la información respectiva para poder también tomar una decisión antes del segundo debate. ¿Qué significa eso de cruce de deudas? Que en muchos casos hay para los constructores, sobre todo para los constructores, porque es un proyecto planteado por las cámaras de la construcción. Hay ya deudas que están planificadas y que tienen que pagarse por parte del Estado, pero sin embargo, por alguna razón no se pagan y por lo tanto esto puede cruzarse con las obligaciones que puedan tener a su vez esos constructores. Ese es un tema que vamos y lo que hemos planteado es que se tenga mayor información para poder decidir de cara al segundo debate. Ese es otro de los aspectos que se recogió. Un tercer elemento que salió, y esto sí se ha acogido, es que también los municipios, con el paraguas general de la ley, en las condiciones, en los términos, en los plazos previstos en esta ley, también puedan realizar un proceso de remisión bajo ordenanza de los impuestos que manejan esos municipios en beneficio de esos municipios. Por ejemplo, las patentes municipales. Claro, o los impuestos prediales. O el impuesto predial. Exactamente, ¿no?
Esto no es una cosa obligatoria, esta ley no le puede obligar a cada municipio. Pero eso no consta, pues eso podría ser incorporado en el COTAD o no. Es que precisamente porque aquí hay una dificultad. En los municipios que nos han visitado decían que podía presentarse, y de hecho ya había alguna observación en Contraloría en este sentido, entre la norma del COTAD y la norma del Código Financiero. Exacto. Para evitar esta posibilidad de que exista conflicto entre estas dos normas, del Código Financiero y el COTAD, es que se establece en esta ley, de acuerdo a lo que dice el Código Financiero también, que en esta ley se establece que los municipios puedan realizar un proceso de remisión de los impuestos de esos municipios en favor de esos municipios. Pero voluntariamente, Sí, si el municipio quiere lo hace, o si el alcalde lo quiere lo hace. Si lo quiere, no solo el municipio, los gobiernos autónomos centralizados en general, pero claro, si quieren acogerse, tienen que hacer mediante ordenanza de ese respectivo gobierno autónomo centralizado. Esto es otra de las cosas que se nos había planteado y es otra de las cosas que también se acordó en el informe de la comisión. En donde no ha existido cuestionamiento, inclusive al interior de la misma comisión. De ahí que se ha sido aprobado por unanimidad. Ha existido debate, pero finalmente coincidencia respecto de la necesidad, de la urgencia de estos momentos de dificultad, de contar con estos recursos. Y hay que decirlo también, este proyecto a personas que tenían obligaciones pendientes con el SRI, de alguna manera les permite una ganga. Eso sí también hay que señalar. Ahora, hay gente, y con eso cerramos, asambleísta Hernández, hay gente que sobre todo se ha manifestado en redes sociales y han dicho, ¿cómo es posible que yo como contribuyente pagué puntualmente mis impuestos? Y como pagué puntualmente, no fui susceptible de intereses, de multas ni de recargos tributarios, como dice el proyecto. Y resulta que ahora le premian a aquel que no pagó puntualmente sus impuestos. ¿Cómo entender eso? ¿Qué lectura le damos a aquello? Es verdad, y yo creo que hay que partir de reconocer que efectivamente en el país se ha mejorado en el tema de cultura tributaria. Esto sí es importante señalar. Ahora 8 de cada 10 ecuatorianos cumplimos con nuestras obligaciones tributarias. Y también hay que decir que tampoco es porque, como antes sucedía, el Estado perdía la mayor cantidad de juicios, ¿no? Ahora 7 de cada 10 juicios se gana por parte de la administración tributaria. En eso se ha ganado. ¿Qué es lo que pasa? Que eso nos puede llevar tiempo, que eso nos puede llevar incluso años la obtención de esos recursos y también el disputar esos recursos. ¿No viene a ser un premio a los incumplidos, le insisto? Es un tema en la ley. Si usted revisa el informe, en el informe decimos que es una situación atípica. Es atípica por las condiciones que en este momento vive el país, y frente a esas condiciones se busca la manera de obtener recursos sin que se tenga que tomar medidas que afecten a la mayoría de los ecuatorianos. Estamos pensando siempre en medidas creativas, en medidas que en un momento de dificultad puedan ayudarnos a enfrentar esa situación sin golpear a la mayoría de ecuatorianos. Asambleísta, gracias por acompañarnos. Ha sido el asambleísta Virgilio Hernández, integrante de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, con los detalles del informe para primer debate del proyecto de ley orgánica de remisión de intereses, multas y recargos tributarios sobre impuestos nacionales, que ha sido aprobado esta tarde al interior del órgano parlamentario y que se espera sea conocido por el Pleno de la Asamblea Nacional la próxima semana. Es tiempo de una nueva pausa. Enseguida más información. Regresamos. TVL Noticias llega a sus hogares por la señal de la televisión legislativa, a través de sus canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También por internet en vivo.asambleanacional.gov.es.